Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Gracias nuevamente por sintonizar Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. Esto es la fe que celebramos. Soy Carolina Fuentes. Quiero darles de igual forma la bienvenida a toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y a todos nuestros seguidores vía internet. Nuestras redes sociales ya se encuentran disponibles para que puedan interactuar con nosotros. Hermanos, gracias a Dios por este momento que nos permite tener vida y compartir la vida unos con otros. Compartir la buena noticia que es Dios mismo. Y que nos ofrece cada día una oportunidad más de vida. Yo creo en este momento que quien está viendo este programa a través de estos medios electrónicos no es casualidad. Esto es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo y esto es motivo de alegría. Con esa alegría que solo nos viene de Dios, damos inicio a nuestro programa de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy que hemos preparado para reflexionar con cada uno de ustedes es Liturgia de la Palabra, tema 2. Ya que continuaremos compartiendo contigo estas catequesis y hoy hablaremos del significado del Evangelio, homilía, credo y oración de los fieles. Para adentrarnos en estos temas, están aquí nuestras invitadas, nuestras hermanas en Cristo. Ellas son Laurentina Paredes Trejo. Yo doy servicio aquí en la Iglesia Catedral de San Buenaventura como monitor en horario dominical de las 9 de la mañana y 7 de la noche. También pertenezco al coro Dios, la Virgen Santísima. Muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación. Soy laica comprometida y vengo de la parroquia de San Felipe Neri. Muchísimas gracias, Lucy, Lau. Queridos hermanos en Cristo, como ya sabemos, la misa tiene dos grandes partes bien definidas: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Dios alimenta a su pueblo con una doble mesa, el pan de su palabra y el pan del cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Hoy, continuando con la primera parte, la liturgia de la palabra, que actualiza la fuerza salvadora de Dios en la historia e invita a acogerla en nuestra vida personal. Es el diálogo de amor entre Dios y su pueblo. Dios nos habla a través de las lecturas. Nosotros escuchamos, las meditamos y tratamos de darle una respuesta. Esta palabra de Dios es viva, eficaz, es actual y dinámica, porque llega a nosotros y transforma nuestra vida. Claro está, si la aceptamos con un corazón dispuesto. Le expresamos nuestra respuesta a Dios en la Santa Misa con el Salmo responsorial, el Aleluya, el Credo o profesión de fe, por medio de la oración de los fieles. Recordemos que el Aleluya es una aclamación de alegría gozosa y festiva que acompaña a un verso antes del Evangelio y con alegría anticipa su temática. La asamblea de pie entona el Aleluya y se canta todo el año, menos en Cuaresma. Y a continuación, el Evangelio. Posteriormente se proclama el Santo Evangelio. Evangelio. La palabra evangelio es de origen latín, evangelium, y a su vez proviene del griego evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, eu, que significa bien, y ángeles, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o buena noticia. Los evangelios son 4 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, que registran la historia de Jesús. Jesús es el Verbo hecho carne, según las Escrituras. Después de que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Tradicionalmente atribuye la autoría de los evangelios a Mateo, apóstol de Jesús, a Marcos, discípulo de Pedro, a Lucas, médico de origen sirio, discípulo de Pablo de Tarso, y a Juan, apóstol de Jesús. El Evangelio es el mensaje central y la buena noticia de la fe cristiana. Dios es el creador de todo lo que existe. Creó al ser humano a su imagen y semejanza, bueno y sin mancha de maldad, con el propósito de glorificarle a Él y gozar de Él para siempre. Pero el ser humano desobedeció a Dios y quebrantó sus mandamientos. Hemos pecado. Pero Dios es santo, bueno, justo, amoroso y quiere salvarnos, porque es misericordioso. Por su gran amor y gracia, nos envió a su Hijo único y amado, Dios mismo hecho hombre para pagar por nuestros pecados. Esta es la buena noticia, que estando nosotros muertos y condenados por nuestros pecados, nos da la salvación en Jesucristo. Los evangelios narran la vida de Jesús, el nacimiento, milagros, obras, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de 4 evangelios, nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos designando en realidad 4 versiones distintas. Los apóstoles y demás discípulos fueron comunicando la buena nueva por todo el mundo. Judíos, griegos, romanos, egipcios, etc. se convirtieron gozosos y supieron dar sus vidas por causa del Evangelio. Jesús Cristo nunca escribió un libro. El Evangelio se transmitía oralmente, pero llegó el momento y los apóstoles consumaron hechos y dichos por Jesús. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como evangelios sinópticos, porque si los colocamos en columnas, podremos observar su estructura similar. Aunque se parecen tanto en su estructura, existen grandes concordancias y discordancias. A los 4 evangelios se les llama también canónicos, porque son los que la Iglesia aceptó como inspirados por Dios en el Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo, escritos por los siervos de Dios y discípulos de Jesús. Fueron escritos en griego. Jesús predicaba en arameo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el centro de la proclamación evangélica. El Evangelio es la esencia del Nuevo Testamento. El propósito del Evangelio es ofrecer a los hombres la salvación. Fueron escritos entre los años 50 al 90 después de Cristo. Si te preguntas, ¿quién es Jesús llamado el Cristo? La respuesta la encontramos en los Evangelios. Esta buena nueva de Jesús. Jesús es el contenido central de la fe y de la predicación cristiana. La buena noticia del Evangelio consiste en que todos podemos participar de la alegría de la salvación por la fe en Jesucristo. La salvación es universal, es decir, para todo el mundo. El hombre ha de ser salvado de su propio egocentrismo, de sus codicias, del desenfreno, de sus pasiones, de sus actos injustos, de su rebeldía contra Dios, haciendo uso positivo de su libertad. Origen de los evangelios. El evangelio, según San Mateo, se cree el autor era cristiano de origen judío, experto en sagradas escrituras,
Acostumbrado a analizar textos rabinos, judíos y buen conocedor del ambiente de Palestina, al parecer fue redactado entre los años 80 y 90 después de Cristo por el apóstol San Mateo. El Evangelio según San Marcos probablemente fue escrito por Juan, compañero de Pablo en varios viajes. Parece ser el más antiguo de los evangelios escritos entre los años 64 y 70 después de Cristo. Evangelio según San Lucas. Se le atribuye a Lucas, compañero de Pablo, en sus viajes, exactamente en el año 51 después de Cristo. El autor conoce bien la iglesia de Antioquía y utiliza términos de Pablo. No es judío y probablemente sea médico de originalidad. Consintió en escribir su obra en 2 tomos. Se cree fue escrito hacia el año 80 después de Cristo. Evangelio según San Juan. Se cree fue escrito entre los años 95 a 100 después de Cristo y presenta a su autor como el discípulo que amaba a Jesús. Los evangelios apócrifos son escritos durante los primeros siglos del cristianismo, relacionados con la vida y enseñanza de Jesús, pero no fueron admitidos para formar parte del canon o libro del Nuevo Testamento. En cada celebración eucarística se lee uno o varios capítulos de los evangelios con el fin de razonar la vida de Jesucristo. Nuestro compromiso como cristianos es anunciar el evangelio, la buena nueva de salvación, pidiendo al Espíritu Santo que nos fortalezca, pedir que aumente nuestra fe, nos permita creer y creerle a Dios para poder transmitir a través de palabras y acciones, dando ejemplo con nuestra propia vida, la buena nueva o buena noticia. Esta buena nueva aparece en boca del propio Jesús cuando nos dice: porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Marcos 10, 29 al 30. Después del Evangelio se nos da la homilía. Homilía, palabra de origen griego. Homilía que significa sermón corto. La homilía es una plática o sermón destinado a los fieles para explicar los textos bíblicos y otras materias religiosas. No obstante, la palabra homilía fue originada por la homilética, responsable de ofrecer a los sacerdotes las herramientas discursivas para preparar y presentar los sermones bíblicos. La homilía, como parte de la liturgia, está situada entre la lectura de la palabra y la oración de los fieles, la cual consiste en un sermón para entender de forma simple y fácil las Sagradas Escrituras. La homilía debe ser promulgada por el sacerdote que preside la misa, un sacerdote concelebrante o un diácono, nunca por un laico o seminarista. La homilía está presente en todos los domingos y días de precepto, aunque por motivos graves puede ser eliminada del ritual. Los sinónimos de homilía son sermón, discurso, lección, explicación, plática, conferencia, razonamiento. Un discurso que se hace para argumentar, explicar, demostrar y hablar al pueblo
las materias que compone a la religión y se dirige a los fieles o creyentes tras el ritual propio de un sacramento o Eucaristía. La homilía es parte de la liturgia. La función de la homilía es la de realizar una exhortación sobre las lecturas o el sacramento que se realiza, con el fin de hacer más inteligibles los pasajes de la Biblia que se acaban de proclamar. Para la confección de la homilía suelen elegirse varias fuentes privilegiadas, como son los textos de los padres de la Iglesia y de doctores y santos de la Iglesia, según las normas litúrgicas promulgadas en el Concilio Vaticano II. San Francisco de Sales estaba convencido que la verdadera comunicación entre personas iba más allá de la inteligencia. Se lograba desde el propio corazón al corazón de los demás. La asamblea litúrgica exige la proclamación de la palabra de Dios. Ella transporta, no puede ser ignorada. Lo reconoce la asamblea en sus aclamaciones cuando responde al lector o al diácono: Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. No olvidemos la narración evangélica de San Lucas sobre los discípulos de Maús y su encuentro con el resucitado. Está compuesta sobre la misma base. Por el camino, él les explicaba el sentido de las Escrituras y en casa se da a conocer en la fracción del pan. El testimonio de los padres de la Iglesia, es decir, de los grandes maestros de vida cristiana y doctrina de los primeros siglos del cristianismo, quienes con su magisterio y su experiencia litúrgica nos hacen comprender el sentido de la vida evangélica en sus mismas fuentes. Ellos son testigos privilegiados de la importancia de comentar la Sagrada Escritura, a fin de que vivifique a los bautizados, recordando todo lo que el Señor ha hecho por ellos y lo que sigue actuando en la vida cotidiana, ya que se trata no de una palabra del pasado, sino de una palabra viva. Durante siglos no se predicaba en la celebración de la misa. En Vaticano II clamaban y practicaban una homilía propiamente dicha, abandonando los sermones catequéticos y moralizantes. No pidamos lo imposible a la homilía, ya que buena parte de la frustración ante las homilías pronunciadas y escuchadas viene precisamente porque se abusa a la hora de esperar en ellas. Se le pide demasiado, más aún, se les pide lo imposible, que si breves, que completas, que sea amena, que dé gran contenido, que propiamente sea una acción litúrgica, que se adapte a la asamblea concreta, que sea estimulante, no abstracta, etc. La homilía debe estar realmente bien preparada, tener las características necesarias, dada su importancia, pero tampoco se debe de olvidar que ella no puede abarcar todo un espacio formativo de un católico. Consciente de su fe, en pleno siglo XXI hay que acercarse a la formación. La homilía es una acción litúrgica, no un paréntesis en la misma. No se trata de una meditación ni de una conferencia. Tampoco es una clase de exégesis o hermenéutica bíblica. Es una actualización de la palabra. La homilía es una acción litúrgica, por lo tanto, ella se le puede y debe exigir la belleza y armonía que todo signo litúrgico, por ser expresión del Señor de la gloria, tiene que reflejar. Ello nos indica que debemos usar una forma culta. La homilía es una forma coloquial de comunicación, pero coloquial no es sinónimo de grosero, sino de lo familiar, no pomposo, serena, pero de ninguna manera monótona, es decir,
no una forma desapasionada o mortecina. El homileta debe ser también un ícono acústico de la voz del viviente. Estas homilías pronunciadas indefectiblemente, con un mismo tono, se hable del tema del que se hable, sin mostrar jamás apasionamiento, pena, duda, entusiasmo, gozo o tristeza, realmente comunican una realidad viva y presente. No da más la impresión de un conferenciante que teoriza sobre algo que no le afecta a él ni afecta a sus oyentes en su vida concreta. Esta impresión viene potenciada cuando el predicador simplemente lee unos folios, los cuales son una clara barrera comunicativa entre la asamblea y él. El lenguaje usado en la homilía debe ser objetivo, no parcial en sus expresiones, no vehículo para propias opiniones, sino fuertemente eclesial. Hermanos, les voy a platicar sobre el credo o profesión de fe. Voy a empezar planteando esta pregunta. ¿Qué es el credo o profesión de fe? Es la respuesta a la palabra de Dios dentro de la misa. Y fíjense, hermanos radioescuchas, que un dato interesante, retomando el concepto de fe, hay que saber que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por lo tanto, en el credo o profesión de fe, se confiesa, se proclama en público en medio de la asamblea. Ahora, quiero compartirles también un paralelismo que hice. Así como entra el pecado en forma oculta o secreta, la verdad se va a manifestar públicamente. Entonces, miren, les voy a leer estas citas bíblicas que tengo aquí. Si ustedes quieren tomar nota de esto, miren, es Mateo 5, versículo 15, que dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Otra cita es, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Este es de Mateo 10, 27. Entonces, haciendo una conclusión de esta partecita del credo, Dios es la verdad misma. Y como tal, no se engaña ni se deja engañar. Entonces, Dios es luz y no hay tiniebla alguna. Ahora, en el credo o profesión de fe es una comunión. Ahora, vamos a separar esta palabra como común, unión. ¿Pero común unión de qué? Bueno, de todos los hermanos que participan de una misma fe alrededor de todo el mundo. El credo es el resumen de las verdades que debemos creer de la historia de la salvación, pero esto con un marco trinitario. Se destaca a Dios con nuestra fe manifestado en las tres personas distintas evocando al bautismo. Ahora, vamos a ver aquí, voy a hacerles una segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Por un lado, tenemos lo que es el credo de los apóstoles, que es el más antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Porque hay dos credos. Este credo, justamente este, es el más corto, el más breve. Y por otro lado, tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, tanto de Nicea y de Constantinopla. Entonces, sigue siendo actualmente el símbolo más común a todas las grandes iglesias de Oriente y de Occidente. Este podemos decir que es la versión amplia o una versión un poquito más extensa. Ahora, quiero agregar aquí, miren, si algunos tienen su misal, yo aquí tengo mi misalito, podemos ver que hay una parte que dice, casi al principio del misal, dice homilía y luego después dice profesión de fe, que siempre el credo se va a hacer después de la homilía.
Entonces aquí dice, viene señalado en letras rojas y dice, las palabras que siguen hasta se hizo hombre, todos se inclinan. Es decir, vamos a leer aquí que dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. En ese momento, aquí yo me voy a inclinar, voy a hacer una pequeña como reverencia, y dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En cuanto termine esa frase, yo me incorporo y me quedo derechito, derechita, y continúo siguiendo la parte del credo. Ahora, podrían decir ustedes, bueno, esto me estás diciendo tú que es en la versión larga, es de el Constantinopolitano, pero en el credo de los apóstoles, que es la versión corta, aquí dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y aquí viene señalado en rojo. Dice, en las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan. Dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y en ese momento me incorporo y continúo la parte de esta hermosa oración. Ahora, concluyendo esta partecita, como una nota, hermanos, fíjense que, pues, por ejemplo, unas diapositivas, no sé si la pueda regresar un poquito, Memo, una de las diapositivas anteriores. Hay ocasiones, por ejemplo, en donde el Evangelio fue un poquito largo, se extendió el Padre en sus tiempos. Entonces, aquí el único que va a decidir es el sacerdote. En qué momento él puede aplicar ciertas fórmulas para hacer el credo. Entonces, podríamos decir, pero pues no es ninguno de los dos que mencionaste. Es parte de ello, porque es el mismo, nada más que solamente con algunas fórmulas que el sacerdote tiene autorización. Y aquí algunas de ellas dice, por ejemplo, con mi mano derecha levantada, el sacerdote nos va a decir, levanten su mano derecha, y nosotros repetimos después de él. Miren, algunas de las fórmulas que me acuerdo son, por ejemplo, dice, ¿creen en Dios Todopoderoso? Y nosotros, ¿qué contestamos? Sí creo. ¿Creen en la comunión de los santos? Sí creo. Y por otro lado tenemos esto. ¿Renuncian al pecado? Sí renuncio. ¿Por qué con la mano derecha levantada? Bueno, porque como les comentaba anteriormente, se da la fe a las verdades de la iglesia. Y el credo es la respuesta inmediata a la palabra de Dios que se escuchó en las lecturas y en la homilía. Miren, hermanos, también quiero compartirles que después del credo, bueno, vendría lo que es la oración universal o también conocida como oración de los fieles. Miren, aquí en esta diapositiva, en esta imagen, quiero hacer un paréntesis antes de explicar este tema. Aquí esta foto era antes de la pandemia. Hoy en día los templos no están así, se reduce al 30% de su capacidad porque estamos en una pandemia y bueno, obviamente hay medidas sanitarias, el párroco está con su cubreboca, a veces con su careta y nos están dando el gel antibacterial para seguir por obediencia todo lo que nos manda el gobierno para cuidar nuestra salud. Entonces, Memo, si podrías regresar la diapositiva donde está toda la feligresía de favor. La oración universal es también una respuesta a la palabra de Dios. Entonces, es el ejercicio o práctica del sacerdocio bautismal o sacerdocio común, y fíjense algo bien importante, o sacerdocio real. ¿De quién? De nosotros, cuando en el momento en que nos bautizaron, que no es lo mismo que el sacerdocio ministerial, que es el que tiene el párroco. En la oración de los fieles se ora por la iglesia y el mundo. ¿Y qué creen, hermanos? Que en esta oración tan maravillosa se hace presente a los miembros de la comunidad que no pueden participar en la celebración. Es decir, aquellos que quizá no pudieron ir porque a lo mejor están enfermos o se encuentran en algún hospital, que a lo mejor alguien está en un proceso de conversión, no cree o está pasando por esta parte de su liberación, o algunos de ellos que quizá también ya murieron. Entonces,
pues aquí se hacen presente todos. En la oración de los fieles se ordena partiendo de una parte general y baja hasta lo particular. Es decir, en lo general se ora por la iglesia, el mundo, y de ahí vamos bajando a la parte política y social hasta llegar a las intenciones de cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver o lo podemos consultar en esta cita bíblica de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aquí tenemos unas imágenes en donde la asamblea expresa sus súplicas con una invocación que se repite después de cada una de las intenciones. Ahí tenemos al lector. Para evitar la rutina, se varían las respuestas de la asamblea. En otras ocasiones se llegan a cantar. ¿Por qué esto? Bueno, para evitar una monotonía. Y esto solamente se va a cantar cuando, por ejemplo, tenemos aquí una fiesta o una, por ejemplo, alguna solemnidad dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Quiero finalizar haciendo esta parte como a modo de conclusión, que el sacerdote que preside es a quien le corresponde iniciar la oración de los fieles y concluirla con la oración final. El diácono o un lector o lectora solamente, hermanos, le va a corresponder recitar las intenciones. Entonces, yo de verdad los invito de corazón a participar activamente en las invocaciones que se repiten después de cada petición. Muchísimas gracias. Sí, Lucy, qué hermosas explicaciones. Espero que nuestros hermanos en Cristo que nos estén viendo a través de estos medios electrónicos, pues le empiecen a dar un verdadero valor, sentido a la misa. Van descubriendo de esta manera los tesoros de la liturgia. Queridos hermanos, con esto concluimos nuestro tema de hoy. Siempre dándoles gracias a ustedes, primeramente dando gracias a Dios, dando gracias a ustedes por estar en sintonía aquí en tu espacio, La Fe que Celebramos. Deseando, como siempre, que estas catequesis te sean de gran ayuda y crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias siempre por hacernos partícipes de tus maravillas. Señor, ten misericordia de nosotros. Necesitamos de tu ayuda. Entra en nuestro corazón como Rey y Salvador. Concédenos la gracia de transformar nuestra vida. Danos una oportunidad más de enmendarnos, de cambiar, de iniciar un nuevo camino conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor. Indícanos cómo servirte, en qué lugar, quizá en algún grupo parroquial nos vas llamando. ¿En dónde me vas a integrar, Señor, para iniciar mis pasos en tu camino? Padre amado, gracias por este momento. Todo esto te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Lucy, Lau, Guillermo. Muchísimas gracias y con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes, 10 a.m. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.